Muy bien, estimados estudiantes, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento estén visualizando este video. Vamos a empezar con nuestra sesión tal cual a lo que corresponde a la sesión número 15. Hoy día vamos a aprender dos cosas muy importantes. La primera es cómo poder ordenar los datos de un arreglo y cómo poder buscar un elemento dentro de él. Piensen en su lista de contactos del celular. Esta lista de contactos de su celular está ordenado de forma alfabética. Si no estuviera ordenado, poder encontrar un contacto sería bastante lento, ¿no? Entonces, por lo cual el ordenamiento está ordenado, valga la redundancia, de forma alfabética. Entonces, eso es lo que hace exactamente los algoritmos hoy en día. Poder ordenar para luego proceder a buscar de una forma más rápida. Entonces, sin más preámbulo, voy a proceder a proyectar la sesión a la cual corresponde el día de hoy y vamos a explicar. He encontrado algunos videos que justamente nos va a permitir que ustedes entiendan cómo es que funciona el ordenamiento. He utilizado estos videos porque estos videos nos explica de una forma un poco más anidada a partir de gráficos, ilustraciones, cajitas, tablas de texto. Entonces lo he proyectado, lo voy a proyectar, sin embargo, mientras se proyecta el video voy a ir explicando de qué trata. ¿Ok? Y aquí entonces pido que todos estén sumamente concentrados para esta parte de lo que vamos a ver. Entonces voy a proceder a proyectar. Listo. Sesión 15, métodos de ordenamiento y búsqueda. El resultado del aprendizaje es que vamos a aplicar las nociones de estructuras repetitivas en la creación de algoritmos para poder solucionar problemas reales con creatividad. Vamos a aplicar métodos, arreglos unidimensionales y multidimensionales para la construcción de aplicaciones y poder dar soluciones a los problemas en el mundo real. Lo interesante en esta primera parte es de que vamos a aprender bastante con el ordenamiento y las búsquedas. Bien, entonces a partir de Bien, por aquí ocurrió un pequeño desperfecto. Se ha cerrado mi diapositiva, así que dejé de proyectar. Ya, para poder empezar esta parte animada, vamos a iniciar con un primer video que nos narra. Van a ser 3 videos. Los videos, el primero no es tan extenso, pero sí necesitamos iniciar o arrancar con lo que vamos a especificar, ¿no? Y este tipo de ordenamiento, tal cual, nos muestra de una forma un poquito más anidada de cómo es que se trabaja. Entonces voy a proceder a proyectar con audio para que se pueda visualizar. Cómo buscar un elemento en un arreglo bidimensional y ubicarlo en qué posición está. Bueno, vamos a ver el código y vamos a ver cómo funciona para poder hacerlo de manera rápida. Voy a correr el programa. Y bueno, en videos anteriores ya di cómo hacer para ingresar con números aleatorios y llenar un arreglo bidimensional, y también cómo mostrarlo ordenado. Como podemos ver, lo estoy mostrando ordenado. Y ahora lo que nos queda es hacer la búsqueda del arreglo bidimensional, que vamos a tratarlo en este video.
El arreglo bidimensional, lo que vamos a hacer ahora es buscar dentro del arreglo, y si es que existe, nos va a mostrar en qué posición está y en qué fila y en qué columna exactamente. Y en caso de que no exista nuestro elemento que buscamos, vamos a mostrar un mensaje que no existe o que no está ese elemento. Bueno, por ejemplo, voy a ingresar ahora el número 55. El número 55 y nos sale directamente el elemento encontrado en la posición 11. Es la posición 11 siguiendo en orden del arreglo. Y se encuentra en la fila 3 y columna 3. Como podemos ver aquí, fila 3, columna 3, está. Si queremos algo, por ejemplo, hasta el 98 no está dado, yo voy a buscar el 99. Elemento no encontrado. Es porque no está aquí, entonces simplemente no va a poder encontrarlo. Si quieren enterarse cómo llenar esto con números aleatorios o cómo ordenar su arreglo, no olviden visitar el video en el que explico todo esto. ¿Okay? Les dejo igual en la descripción del video. Y vamos a lo que vinimos ahora, ¿no? Entonces, para hacer la búsqueda en el arreglo bidimensional, todo el código para arreglarlo y para ingresarlo lo tenemos en la parte de acá arriba. Luego, ya que lo mostramos al elemento arreglado o al arreglo bidimensional ya ordenado, aquí es todo lo que vimos en el video anterior. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la búsqueda del elemento en el arreglo bidimensional. Esto puede ser ya si lo generamos al arreglo bidimensional de manera aleatoria o si es que sus valores son ingresados por teclado, de igual manera va a funcionar. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la búsqueda del elemento. Aquí ponemos un mensaje. Vamos a ingresar el elemento a buscar con una variable A. No olviden que el lector es el escáner que debemos declarar en la parte inicial del programa, el escáner lector, para poder que nos lea las variables que estamos ingresando. Muy bien, lector. Ahora un contador que vamos a inicializarlo desde 1. Arriba tengo inicializado la variable, pero en 0. Ahora el contador va a valer 1. Y vamos, en este caso, a abrir dos for de 4 por 4, que en este caso es el arreglo que yo he ingresado de ese 4 por 4. Ya puede ser su caso que ingresen el límite, entonces aquí tendrían que escribir en vez del 4 el límite que han ingresado en su arreglo bidimensional, igual aquí, pero en este caso yo lo tengo de 4 por 4. Ahora, si arreglo bidimensional o el arreglo que vamos a buscar, si arreglo bidimensional de la posición IJ es igual a A o al elemento que vamos a buscar, vamos a hacer que la posición, una variable también, vamos a declarar una variable posición, va a ser igual al contador. Simplemente vamos a darle a posición el valor de 1 en este caso, que el contador vale 1, y posición va a valer 1. Y la fila va a ser igual a I y columna va a ser igual a J. Fila es una variable que hemos declarado arriba y columna es otra variable también que hemos declarado en la parte de arriba. Lo que estamos haciendo aquí es dándole un valor a fila y a columna para poder ubicar exactamente el lugar de I y J en donde se encontró ese elemento y así poder ponerlo y saber en qué lugar está. ¿Ok? Como podemos ver acá arriba en los enteros que hemos declarado, tengo posición, como ven es igual a 0, fila igual a 0 y columna igual a 0. ¿Ok? El contador va a ser igual a 0, por lo que estamos acá abajo haciendo todo este proceso. Ahora, si es que ocurre esto, va a pasar todo esto, ¿verdad? Si es que encuentra el elemento que ponemos a buscar, y luego fuera de ese for, del primer for, en el primer for y fuera del primer if, vamos a hacer que el contador aumente en 1, contador más, para que este contador pueda hacer la posición exacta de donde encontró el elemento que buscamos. Por eso,
aquí le vamos a ir poniendo si es que encuentra posición de la posición tal. Entonces, aquí lo que hacemos es simplemente ya mostrar el resultado. Si posición es mayor o igual a 1, que puede ser que encontró en la primera posición, entonces va a ser, si posición es mayor o igual a 1, vamos a mostrar el elemento encontrado en la posición, que va a ser el valor que está aquí, o el valor, o en el lugar, o las veces que ha contado el contador, que va a ser la posición en donde encontró el elemento que buscamos. La posición va a ser del arreglo, entonces aquí vamos a saber exactamente en qué lugar está, en qué posición, y se encuentra en la fila más 1, que es la que estamos dando aquí, en esta parte de aquí. ¿Por qué más 1? Porque empieza desde 0, entonces para que no se nos confunda, vamos a hacer fila más 1, más columna más 1. Esto es simplemente texto, así que no nos debe preocupar mucho. En sí es como lo ordenamos para que se nos pueda ver. En caso contrario, que no exista la posición no sea mayor o igual a 1, simplemente se va a quedar posición con el valor inicial que le dimos, que es de 0. Entonces, simplemente quiere decir que no he encontrado ningún elemento, por lo que vamos a mostrar elemento no encontrado. ¿Ok? Corremos el programa y tenemos nuestra funcionalidad para poder encontrar un elemento. Arreglo con sus elementos ordenados ya. Esto es porque ya lo hemos ordenado. Ahora vamos a buscar, por ejemplo, esto de aquí, el 86 queremos buscarlo. Queremos buscar el 86. Y nos dice que está en la posición 15. Claro, como es un arreglo de 4×4, aquí tenemos en total 16. Esta es la posición 16. Entonces, esta va a ser la posición 15. Y se encuentra en la fila 4, columna 3. Como podemos ver, fila 4, columna 3, está nuestro elemento a buscar. Y así, para cualquier elemento que busquemos, nos va a dar de esa manera. En caso de que no encontremos ninguno, como podemos ver, por ejemplo el 99 nos va a dar elemento no encontrado. Bueno, esto es todo. Espero haberles ayudado. Y si no saben, como ya dije... Muy bien, en este video ya nos está explicando un poquito justamente de lo que vamos a ver en esta sesión número 1, ¿no? Aquí en el video podemos ver de que justamente se está haciendo el recorrido con dos bucles anidados, uno dentro de otro, para poder iterar a través de las filas y las columnas de la matriz. Aquí en el ejemplo del video está mostrándose justamente una matriz de 4×4, por lo que los bucles van a tener que recorrer estas dimensiones para poder revisar cada posición. Utilizamos un contador de posición que está por acá. ¿Ok? Utilizamos este contador de posición que va a inicializarse en una variable. ¿Ok? Contador, tal cual como nos indica. Listo. Y generalmente esto es en 1 y que va a aumentar en cada iteración de los bucles. Esto va a poder servir para poder identificar la posición secuencial del elemento dentro del total de elementos del arreglo. Entonces, es como si yo les dijera, ¿no? La posición 15 de 16 en una matriz de 4×4. Algo así. Entonces, ahí está nuestro contador tal cual. Y finalmente, pues, va a empezar a hacer una comparación del elemento con un if que está por acá. Voy a pausar con este if dentro del bucle interno que va a utilizar una estructura condicional, este famoso if, para poder verificar si el valor de la posición actual del arreglo, que en este caso tiene esta denominación, es igual al elemento que estamos buscando. Entonces, luego hacemos un almacenamiento de las coordenadas que se almacena en la fila I, en el índice I, y luego se va a almacenar en el índice J. Finalmente se le asigna el valor actual al contador. Entonces,
Al finalizar en el video se están mostrando los resultados. Estos resultados, que si la variable de la posición es mayor o igual a 1, significa que el elemento fue hallado. El programa va a mostrar la posición secuencial y las coordenadas de la fila y la columna. Obviamente sumándole 1, como bien indica acá. Ya todo lo que está acá. Aquí sumándole 1 para que sea más comprensible para nuestro usuario, ya que los índices sabemos que en programación empiezan en 0. Y al finalizar los bucles la posición sigue siendo 0, que vendría a ser su valor inicial. Entonces se muestra un mensaje indicándole que el elemento no ha sido encontrado. Entonces ya saben, esto es lo que vamos a desarrollar en nuestra sesión del día de hoy. Voy a proceder a proyectar y para poder desarrollar esto vamos a hacer algunas preguntas. Ahí está. Veamos las siguientes preguntas. Si tienes una lista de contactos en tu celular y quieres ordenar rápidamente el número de una persona, ¿cómo se relaciona esta acción con los algoritmos de búsqueda en arreglos en Java? Cuando buscas un contacto en tu celular, estás haciendo exactamente lo que hace un algoritmo de búsqueda sobre un arreglo. Tu lista de contactos es como un arreglo de tipo string, se podrá decir. ¿Ok? Y al escribir un nombre, el sistema va a tener que recorrer esa estructura para poder encontrar la coincidencia. Entonces, la relación acá es directa. Si la lista no estuviera ordenada, el celular tendría que revisar contacto por contacto desde el inicio hasta encontrar el nombre. Y eso es una búsqueda lineal. ¿Ok? O lo van a encontrar en algunos libros como búsqueda secuencial, que en el peor caso revisa los n elementos. Pero los contactos en esta pregunta están ordenados alfabéticamente, el sistema puede aplicar una búsqueda binaria y salta directamente a la mitad de la lista. Descarta la mitad que no corresponde y repite encontrando el contacto en muy pocos pasos. Entonces, por eso, si encuentra a Carla entre 500 contactos, va a tomar milésimas de segundos. Este orden previo le permite al algoritmo ser mucho más eficiente. ¿Ok? Ahora, ¿qué impacto tiene el orden en la eficiencia de futuras búsquedas o consultas? El orden siempre tiene un impacto enorme. Sin orden, solamente puedes utilizar búsquedas lineales, ¿ok? De 1.000.000 de datos. En el peor caso, haces 1.000.000 de comparaciones. Pero si tú tienes un orden, puedes usar una búsqueda binaria, ¿ok? Si yo tengo 1.000.000 de datos, necesitas como máximo unas 20 comparaciones. Entonces, es decir, ordenar es una inversión. Por eso es que en los ejercicios que vamos a ver el día de hoy, el ordenamiento tiene un costo inicial. ¿Ok? Los métodos de burbuja que vamos a estudiar es el método más eficiente, pero vamos a consultar datos muchas veces y ese costo obviamente se recupera con creces. Por eso, en sistemas como la RENIEC, al buscar un DNI o un banco como el BCP, al consultar sus movimientos, mantiene sus datos ordenados e indexados en una sola ordenación y esto habilita miles de consultas rápidamente después. Entonces, la idea fuerte acá es de que ordenar no es un fin en sí mismo. Ordenamos para poder hacer una búsqueda más rápida. Muy bien, entonces, ordenamiento. ¿Qué es el ordenamiento? El ordenamiento es el proceso de poder reorganizar los elementos de un arreglo
de menor a mayor ascendente o de mayor a menor descendente. Entonces, en un vector es necesario con frecuencia poder clasificar u ordenar sus elementos de un orden particular. Si yo le digo, oye, clasifica un conjunto de números en orden creciente o una lista de nombres por orden alfabético, la elección de un determinado algoritmo de ordenamiento depende mucho del tamaño del vector o del array. Entonces, el tipo de dato y la cantidad de memoria disponible son elementos correctos para la elección de un algoritmo de ordenamiento. ¿De qué va a depender? Tamaño o en el array a clasificar, el tipo de dato o la cantidad de memoria disponible. Veamos ahora el método de ordenamiento. ¿Listo? Para poder obtener este método de ordenamiento, vamos a ver el día de hoy dos métodos de ordenamiento. El método de ordenamiento burbuja y de selección. Esos son los más simples de poder entender. Hay otros más eficientes, pero hoy vamos a ver un poquito del método de burbuja, ya que es el que voy a explicarles a continuación a través de un video bastante interesante. ¿Listo? Vamos a ver nuestro primer video del método de la burbuja. Este video es bastante interactivo, por lo cual quiero que presten bastante atención al método de la burbuja. Nuevo video del curso de Java. En este video vamos a comenzar un bloque bastante cortito y se trata acerca de los ordenamientos. Bien, nosotros ya habíamos visto un bloque completo de lo que contenía arreglos, ¿verdad? Es decir, ya sabes cómo crear un arreglo y hemos hecho bastante ejercicios con arreglos. Lo que aún no te he enseñado es cómo ordenar los números o los elementos de un arreglo, y es lo que vamos a ver en este bloque bastante cortito. El primer método de ordenamiento que vamos a ver será el método burbuja. ¿Ok? Va a ser el primero por lo que es uno de los más simples de aprender. Entonces es una buena idea comenzar por este. Bien, ¿qué es el método burbuja y por qué tiene ese nombre? Bien, vamos a decir que es un sencillo algoritmo de ordenamiento. Es bastante sencillo. En realidad es el más fácil que vas a encontrar de todos los ordenamientos que hay. Funciona revisando cada elemento de la lista o del arreglo que se va a ordenar con el siguiente. Es decir, revisas un elemento con el siguiente elemento. Y así te la pasas revisando una y otra vez hasta que el arreglo esté ordenado. Bien, intercambiándolos de posición si están en el orden equivocado. Y en un momento vas a darte cuenta cuál será el orden equivocado y cuándo es que tienen que intercambiarse los números en el arreglo. Es necesario revisar varias veces toda la lista hasta que no se necesiten más intercambios, lo cual significa que la lista o el arreglo está ordenado. Bien, supongamos un ejemplo. Tenemos nuestro vaso de gaseosa allí en la mesa y te has puesto a observar las burbujas del vaso. ¿Por qué sucede? Las burbujas van hacia la superficie. Bueno, pues el método burbuja lleva ese nombre precisamente por eso, porque los números más pequeños son los que van a subir en el arreglo. ¿Recuerdas? En un vaso de gaseosa las burbujas suben hacia la superficie del vaso. Bueno, pues en el arreglo los elementos más pequeños subirán hacia la superficie de este. Prácticamente por eso tiene el nombre. Bien, vamos a ver un pequeño ejemplo, muy sencillo para que tú puedas entenderlo y después nos vamos hacia el código. ¿Ok? Mira, en este pequeño ejemplo tenemos un arreglo de 5 elementos. Los elementos, bueno, ahí están los números del 1 al 5, pero totalmente desordenados. Y nosotros, gracias al método burbuja, vamos a tener que ordenarlos. Vamos viendo primero el algoritmo, cómo es que esto funciona, sin ver código todavía, eso lo vamos a ver después. Primero entendamos cómo es que se ordena el arreglo con este método. Mira, muy sencillo. Vamos a tener que darnos cuenta de un pequeño condicional, y es el condicional más importante de todo el método burbuja, y trata acerca de lo siguiente. Si nosotros nos damos cuenta que el número actual es mayor al número siguiente, hacemos un cambio de números. ¿Ok? Simplemente eso. ¿A qué me refiero con número actual? Mira, el número actual va a ser aquel que va a estar pintado con amarillo.
Bien, para que te des cuenta rápido. Y el número siguiente será aquel que está pintado con verde. Entonces, si el número actual es mayor al número siguiente, cambiamos los números. Si no, no los cambiamos y avanzamos en el arreglo. Bien, genial. Vamos viendo primero. 4 es mayor a 5, es decir, número actual es mayor al número siguiente, no, el 4 no es mayor a 5, avanzamos una posición en el arreglo. Ahora, 5 es mayor a 2, es decir, número actual es mayor al número siguiente, correcto, 5 es mayor a 2, por lo tanto, intercambiamos el 5 con el 2 y el número actual ahora sería el número 5 y aquí hay que seguirlo hasta que lo dejemos ordenado. Bien, 5 es mayor a 1, es decir, número actual es mayor al número siguiente y es la última vez que lo digo. 5 es mayor a 1, sí, por supuesto, es mayor, lo intercambiamos. Ahora, por último, 5 es mayor a 3, claro que sí, lo cambiamos y regresamos al inicio del arreglo. Bien, nuevamente aquí hay que darnos cuenta. Si número actual es mayor al número siguiente, lo cambiamos. Vamos de nuevo. 4 es mayor a 2, por supuesto, lo cambiamos. Seguimos con el 4. 4 es mayor a 1, claro, lo cambiamos. 4 es mayor a 3, sí, lo cambiamos. 4 es mayor a 5, no. Lo dejamos ahí y regresamos al inicio del arreglo. Bien, nuevamente acuérdate del condicional. Si número actual es mayor al número siguiente, lo cambiamos. Si no, lo dejamos y avanzamos a la siguiente posición. 2 es mayor a 1, por supuesto. 2 ¿es mayor a 3? No. 3 ¿es mayor a 4? No. 4 ¿es mayor a 5? No. Por lo tanto, ya nuestro arreglo está ordenado y por supuesto esto fue cortesía del método burbuja. Como ves, así es como el método burbuja ordena. Así de sencillo. Acuérdate de este condicional porque lo vamos a ver en un momento en el código. Si número actual es mayor al número siguiente, cambiamos. Si no, ya vas a ver después que sigue en el código. No hace falta más. Solamente esto, ¿bien? Y esto ha sido el ejemplo sencillo cómo ordenar un arreglo con el método burbuja. Ahorita lo que vamos a hacer es implementar este algoritmo, pero ya en código Java con el IDE NetBeans. Así que... Muy bien. Aquí, por ejemplo, voy a detener un poco el video, correcto, y voy a regresar a la diapositiva y que justamente nos narra el tema del algoritmo o el concepto del método de burbuja. ¿Ok? Aquí nos dice que el método de burbuja, tal cual, es un algoritmo sencillo que lo que hace es funcionar, su objetivo o la funcionalidad que tiene es revisar cada elemento de la lista con el siguiente, ¿no? Tal cual como por aquí lo he tenido que rayar para que se pueda un poco entender. Entonces voy a borrar un poquito esto, ¿ya? Entonces yo empiezo a validar cada elemento de la lista con el siguiente. Si los elementos están en el orden equivocado, va a tener que invertir sus posiciones. ¿Y por qué se llama burbuja? Debido a la analogía del vaso de la gaseosa, ¿no? Que nos decía que los elementos más pequeños suben hacia la superficie, ¿no? Que es el inicio del arreglo. Es como si fueran la burbuja. Entonces la regla fundamental del método es una condicional simple. Si el número actual es mayor al número siguiente, intercambia los valores. Entonces, si el número actual, como nos decía, es mayor al número siguiente, pues cámbialo. Dices, oye, ¿4 es mayor a 5? No. ¿5 es mayor a 2? Sí. Cambia. ¿Ok? Tienes que cambiar sí o sí de posición. Entonces, perdón, este método de burbuja tiene bastante significado. Y el proceso, como bien lo decía en el video, debe repetirse varias veces a través de toda la lista hasta que ya no va a necesitar más intercambios y en tal sentido va a tener que mostrarse de esta forma que está por acá. ¿Ok? Incluso si el arreglo tiene 5 elementos, con 4 vueltas de revisión, suele ser bastante suficiente para que esté completamente ordenado. ¿Ya? Entonces, por eso es que proyecté un poco este video, porque con las interacciones que se realiza, ¿no? El paso a paso que realiza y los cambios, hace que finalmente llegue a un ordenamiento total. Ordenado. Ahora vamos al ejemplo que hace en Java, y es a lo que quiero llegar. Entiendan acá la implementación en el código Java y va a tener que mostrar justamente cómo codificar el algoritmo utilizando 3 pasos, diría yo.
la entrada de datos, los bucles anidados y la variable auxiliar. Veamos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, vamos a declarar acá un escáner para la entrada de datos. Ok, new scanner y vamos a poner el system.in. ¿Y por qué me refiero a la entrada de datos? Porque no vamos a crear el arreglo nosotros, o es decir, los elementos del arreglo no los vamos a poner nosotros, sino que lo vamos a hacer que el usuario lo haga, ¿bien? Para que sea un poquito más completo. Entonces, vamos a poner aquí, vamos a crear el arreglo, no sé exactamente cuántos elementos va a tener, el usuario me lo va a decir, y además tengo que poner el número de elementos de el número de elementos del arreglo. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a pedir primero el número de elementos que va a contener el arreglo, ¿bien? Pero no lo vamos a pedir con un escáner, vamos a pedirlo con un JObjectPaint. ¿Qué te parece? Porque hace bastante tiempo que no utilizábamos las ventanitas emergentes. Vamos a utilizarlas, vamos a recordarlas. Vamos a pedir el número de elementos que va a contener el arreglo. ¿Te acuerdas cómo funcionaba un JObjectPaint? En este caso, el número de elementos es una variable de tipo entera. Por lo tanto, simplemente vamos a poner lo que es el integer, bien, integer.parseInt. Bien, parseInt. Utilizamos esta simplemente con un solo string y aquí dentro vamos a poner lo que es el JObjectPaint.showInputDialog. Bien, porque el usuario va a tener que digitarme un valor. Bien, y aquí simplemente le vamos a pedir al usuario que nos digite, bien, digite la cantidad de elementos del arreglo. Bien, que nos digite la cantidad de elementos del arreglo y listo. Ya le hemos pedido al usuario que nos digite la cantidad de elementos del arreglo y lo hemos guardado dentro de número de elementos, bien, o n elementos. Una vez que ya tenemos el número de elementos que va a contener nuestro arreglo, ahora sí, vamos a asignarle a arreglo el número de elementos que el usuario nos ha dicho. Bien, le asignamos el número de elementos al arreglo. Muy bien, una vez que ya tenemos nuestro arreglo creado con el número de elementos exactos, pues vamos a utilizar un for para pedirle todos los elementos al usuario, ¿bien? Hasta que sea menor al número de elementos y más. Vamos a pedirle todos los elementos al usuario. Entonces voy a poner acá un i más 1 para que me muestre el iterador de cada número y no quiero que el iterador comience desde 0, así que le sumo 1. Bien, vamos a pedirle acá que nos digite. Bien, digite un número. Ahora sí, los números del arreglo los vamos a pedir con un escáner para que nosotros podamos ver exactamente los números que estamos digitando. Bien, ahora sí vamos a guardarlo dentro de nuestro arreglo con el iterador con entrada.netsIn porque son números enteros. Muy bien. Entonces date cuenta de lo que hemos hecho. Simplemente hemos pedido el número de elementos, hemos creado el arreglo dependiendo del número de elementos y luego hemos pedido todos los elementos del arreglo. Hasta ahí genial. Aún no hemos codificado el método burbuja. Y una vez que hemos hecho todo eso, ya hemos pedido todo el arreglo y lo tenemos completo, ahora sí podemos utilizar el método burbuja para ordenar dicho arreglo. Así que aquí vamos a utilizar lo que es el método burbuja. Bien, método burbuja. Ok, ¿cuál es el código? ¿Cuál es el algoritmo del método burbuja? Bueno, te voy diciendo que el método burbuja tiene dos for, anidados, voy a ponerlos. En el primer for tienes que poner un iterador, bien, yo voy a ponerle de nombre i. Genial, desde que i sea igual a 0 hasta que i sea menor al número de elementos menos 1. Y luego i más más, ¿ok? ¿Para qué nos sirve este primer for? Bueno, este for le va a servir al programa para que se dé cuenta exactamente cuántas vueltas tiene que dar, ¿ok? No hace falta poner el número de elementos así, es decir, número de elementos, porque si tú tienes un arreglo con 5 números, créeme que no hace falta dar 5 vueltas para que lo ordenes. Con que le des 4 vueltas estará más que bien ordenado. Así que por eso le ponemos el menos 1, para que el programa no trabaje más de lo necesario. Ese es el primer for. Ahora, vamos a tener que poner otro for dentro, anidado. Bien, y en este segundo for, en el for anidado, vamos a poner otro iterador. No le vayas a poner i, tienes que ponerle cualquier otro nombre. Yo le voy a poner j. Bien, desde que j sea igual a 0 hasta que j sea menor a lo mismo. Número de elementos menos 1. Y luego j más más. Ok, ¿para qué nos sirve este segundo bucle for? Bueno, este bucle for ya nos va a servir para ordenar en sí el arreglo, para ir intercambiando los números con un condicional que va dentro de este. Vamos a poner el condicional.
¿Recuerdas hace un momento en las diapositivas qué condicional estábamos evaluando? Vamos a ponerlo aquí en comentario. ¿Recuerdas lo que decía? Si número actual es mayor al número siguiente. ¿Cierto? Si número actual era mayor al número siguiente, ¿qué hacíamos? Intercambiábamos los valores. Bueno, pues eso es simplemente lo que vamos a poner aquí. Bien, vamos a poner si número actual. ¿Pero cuál es nuestro número actual exactamente? Bueno, este. Arreglo con el iterador J. Recuerda, este I no lo vayas a poner, es J. Bien, entonces este es nuestro número actual. Bien, con el arreglo con el iterador J. Ahora, si número actual es mayor al número siguiente, el número siguiente será J más 1, por supuesto. Si este condicional se cumple, ¿qué hacíamos? Intercambiábamos los valores. Ahora, ¿de qué manera los intercambiamos? Vamos a utilizar una nueva variable, bien, llamada aux. Y con ayuda de esta variable auxiliar, nosotros vamos a poder intercambiar los valores de los elementos. Entonces, vamos a intercambiarlo, bien, desde que aux sea igual al número actual. Y ahora al número actual le vamos a agregar el valor del número siguiente. Y por último, el número siguiente va a ser igual al número actual que estaba dentro de aux. Muy bien, aquí ya está hecho el intercambio. Entonces recuerda, si número actual era mayor al número siguiente, intercambiábamos el valor de los números. Bien, y todo esto es el método burbuja. Digo todo esto, pero la verdad es que es bastante corto. Esto es el algoritmo del método burbuja. Bien, esto nos va a servir para ordenar nuestro arreglo. Bien, esto no es, el método burbuja no es muy eficiente, que digamos, pero sí es muy eficaz, ¿ok? Sí, realmente cumple el objetivo de ordenar el arreglo. Bien, y eso prácticamente sería todo. Ahora solamente nos faltaría imprimir el arreglo. Bien, vamos a poner aquí mostrando el arreglo ordenado crecientemente. Bien, crecientemente. Bien, ordenado en forma creciente. Mejor. Bien, vamos a imprimir nuestro arreglo. Simplemente mostramos el arreglo como normalmente lo mostraríamos. Y vas a ver que aquí va a estar ya, vamos a poner acá un mensaje y vamos a decir arreglo, arreglo ordenado en forma creciente. Muy bien, vamos a imprimir ese arreglo ordenado en forma creciente. Vamos a ponerlo por aquí y simplemente vamos a imprimir el arreglo con el iterador. Bien, y vamos a dar un espacio y un guión entre cada línea. Bien. Y luego vamos a imprimir el arreglo en orden decreciente, pero eso vamos a hacerlo después. Primero vamos a compilar para que tú te des cuenta qué es lo que va a pasar. Bien, y acaba de ejecutar y como ves me dice digita la cantidad de elementos del arreglo. Esto por supuesto lo habíamos puesto con un JObjoPaint al iniciar el video. Bien, vamos a poner la cantidad de elementos del arreglo. ¿Qué te parecen 5 elementos para probar? Después lo probamos con más números. Bien, vamos a digitar un arreglo totalmente desordenado. El 4, el 1, el 7, el 2 y el 8. Como ves, aquí me está mostrando los elementos en forma creciente. Están ordenados correctamente, solamente que falta unas pequeñas correcciones estéticas al programa. Vamos a ponerlo bien. Vamos a borrar estos saltos de línea de aquí y vamos a quitarle el salto de línea al momento de la impresión. Bien, como ves, el algoritmo del método burbuja funciona correctamente. Me lo ha ordenado en forma creciente, pero ¿qué tal si ahora yo quiero ordenarlo en forma decreciente? Bueno, no hay ningún problema. Vamos acá a poner arreglo ordenado en forma decreciente. ¿Y de qué manera podría yo imprimir el algoritmo burbuja ordenado en forma decreciente? Muy sencillo, como el arreglo está ordenado, yo puedo comenzar imprimiendo desde el último hasta el primero. Entonces voy a poner acá, desde que i sea igual al número de elementos, pero este número de elementos por supuesto tiene que ser menos 1, ya que si son 5 elementos llega desde 0 hasta 4, hasta que i sea mayor o igual a 0 y menos menos. Bien, perfecto. Aquí simplemente tengo que mostrar ya lo que es el arreglo en sí. Bien, vamos a imprimir el arreglo y con el iterador y listo. Esto sería prácticamente todo. Bien, ahora sí vamos a ejecutar y vamos a ponerle 10 elementos a ordenar para que trabaje un poco. Bien, vamos a meterle 10 elementos y me va a comenzar a pedir los 10 elementos. Vamos a poner, a ver, el 5, el 1, el 3, el 7, el 2, el 9, el 10, el 8. Vamos a ponerle, ¿qué número me falta? A ver, me falta el 4.
Y por último vamos a ponerle el 11. Bien. Y como ven, me está saliendo aquí el arreglo ordenado en forma creciente. Y aquí también el arreglo ordenado en forma decreciente. Como ves, este de aquí es el algoritmo burbuja, me ha servido muy bien. Simplemente que aquí pues faltó quitarle este salto de línea, por eso es que se separaban. No importa, vamos a guardarlo. Bien, y esto prácticamente sería todo en este video. Bien, ¿has visto el algoritmo del método? Muy bien, entonces aquí voy a pausar un poco el video. Ya, la lógica es bastante interesante, ¿no? La primera parte, ya para poder explicar de qué trata este tema en sí. En esta primera instancia utiliza el Auction Paint para pedirle al usuario la cantidad justamente de elementos en un objeto, ¿ok? Para poder pedirle al usuario que digite cada uno de los números del arreglo. Bueno, entonces, luego que ya obviamente se le asigna el número de elementos a nuestro arreglo, ya hay un for anidado que requiere de 2 bucles. Y voy acá, que requiere justamente de 2 bucles este for anidado. Ahora, el primero va a tener que controlar, ya el primero que está aquí, este primer for, como bien lo indica el explicador, controla cuántas veces dará el programa, las vueltas necesarias, generalmente el número de elementos menos 1. Ahí está. Y luego tenemos un segundo que se va a tener que encargar de poder recorrer el arreglo e intercambiar los elementos. Acá agrega o crea una variable auxiliar que justamente está por acá. Esta variable auxiliar, que es la que va a estar registrando aquí, ¿ya? Y que está acá, esta variable auxiliar lo utiliza para poder realizar el intercambio de valores entre 2 posiciones del arreglo, sin perder los datos. Entonces, lo que hace es emplear esta variable, correcto, temporal o auxiliar. Y luego, finalmente, cuando ya tiene todo el método de burbuja creado, pues tenemos que empieza a presentar los resultados. Entonces, voy un poquito más por acá y dice, ¿no? Vamos a presentar los resultados, ya sea en un ordenamiento de forma creciente que va a tener que recorrer el arreglo desde el índice 0 hasta el final, ¿ok? Por eso es de que acá está colocando en elementos desde el índice 0 ya hasta el final. Y tenemos el decreciente, que es el recorrido del arreglo, pero a la inversa, desde el último índice hasta 0. Por eso es de que acá ya no le coloca que sea igual a 0, sino que en elementos menos 1. Es como que hacen un intercambio, ¿no? Entonces, finalmente, aunque este método no es el más eficiente, como bien lo indica en el ordenamiento, es sumamente eficaz para poder cumplir con el objetivo en arreglos pequeños. Acá finalmente dice digite el número tal, todos los números, pum, pam, pum, pum, y finalmente va a tener que mostrar el ordenamiento, ya sea de forma creciente o decreciente, ¿no? Entonces, ahí está, con esta parte dentro de los arreglos, es bastante interesante este método de la burbuja. Ya saben que la clave de este método de la burbuja, si nosotros queremos un poquito especificar lo que se está mostrando aquí, ¿ya? ¿Qué es lo que se está mostrando acá dentro de la diapositiva? Estamos mostrando que nos dice desde I, ¿ok?, hasta n-1 haz esto. Sabemos por pseudocódigo que este es nuestro ciclo externo para llamar al for. Va a tener que controlar cuántas pasadas se hacen y si hay n elementos se necesita n-1.
n-1 que n-1 pasadas. Y en cada pasada el elemento más grande sube al final. Luego viene j hasta n-1. Hay un ciclo interno y va a tener que recorrer los pares adyacentes. Entonces el n-1 es el más importante acá. En cada pasada se va a comparar al menos elementos porque los últimos ya están ordenados. Luego tenemos por aquí en la cual nos indica ahí como que un tipo de condicional y la pregunta es, ¿el elemento actual es mayor que el siguiente? Porque recuerda que ese es el objetivo de este método de burbuja. Entonces, si es correcto, si es tal cual, está en un orden incorrecto y hay que intercambiarlos. Entonces, guardamos en XJ, ¿ya? ¿Qué nos dice? En una variable auxiliar temporal para no perderlo. Es el mismo ten que se va a utilizar en Java. Entonces, y luego tenemos acá, ¿no? Este XJ, ya copiamos el valor de XJ más 1, ¿en dónde? En XJ. ¿Vale? Finalmente, ponemos el valor guardado en la auxiliar en XJ más 1, que es el mayor que está quedando atrás. Todo esto que está por acá es entonces la base de lo que vendría a ser Java. Profesora, ¿cómo podemos hacerlo? O sea, ¿cómo se puede hacer un intercambio visual, no? Miren, vamos a hacer algo así. Antes, supongamos, ¿no? Yo decía X, J, XJ. Yo le voy a decir que XJ vale 8. ¿Ya? Y X, J más 1 va a ser igual a 3. ¿Ya? En la posición. Porque recuerda que estos van a intercambiar. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo le voy a decir, oye, 8, la pregunta es, ¿8 es mayor a 3? Sí, es mayor a 3. ¿Qué va a hacer la auxiliar? Ah, ya. Auxiliar, tú entras a tallar acá. La auxiliar va a valer 8. Es decir, yo voy a tener que guardar ese número 8. Y luego, pues, X, J va a ser igual a 3. Y lo que hacemos es que vamos a poner el 3 adelante. Luego tenemos X, J más 1. Y este XJ más 1 va a ser igual a 8. Entonces, por eso es de que nosotros ponemos el 8 aquí atrás. Tal cual. ¿No? Entonces, existe un intercambio acá. Si antes era así, pues va a haber un después. Y ese después es de que XJ va a pasar a ser 3 y XJ más 1 va a ser 8. Esto que yo acabo de digitar es lo que justamente está ocurriendo acá. Ahí está. Yo lo guardo en una variable auxiliar XJ, si en este caso se cumple, pues lo que vendría a ser a J más 1 se asigna a J y lo de J más 1 a la auxiliar temporal. Y listo, eso es todo. Esto es lo que está ocurriendo aquí.
Ahora vamos a estudiar otro tipo de ordenamiento. Vamos a borrar este. Y ahora sí vamos a estudiar el ordenamiento por inserción. Este tipo de ordenamiento por inserción es una manera un poco más natural de ordenar para un ser humano y puede utilizarse fácilmente para poder ordenar un mazo de cartas numeradas en forma arbitraria. Requiere ya de n cuadrado operaciones para poder ordenar una lista justamente de n elementos. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver entonces esta explicación bastante interesante. Hola y bienvenidos a este nuevo video del curso de Java. En este video vamos a ver lo que es el ordenamiento por inserción. En el video anterior habíamos visto cómo ordenar a través del método burbuja, ¿cierto? Bueno, pues este es otro método de ordenamiento. Su nombre es inserción. Bien, ¿qué es el ordenamiento por inserción? Es una manera muy natural de ordenar para un ser humano y puede usarse fácilmente para ordenar un mazo de cartas numeradas en forma arbitraria. Esto de arbitraria quiere decir aleatoria, bien desordenada, y requiere un orden de n al cuadrado operaciones para ordenar una lista de n elementos. Bien, vamos a ver un ejemplo. Nuevamente tenemos un arreglo de 5 elementos, solamente como ejemplo, como ves, totalmente desordenado. Y gracias o por cortesía del ordenamiento por inserción, vamos a ordenarlo. Lo primero que necesitamos en este ordenamiento por inserción es señalar. Bien, esta flechita va a estar señalando al elemento o al iterador en el que vamos del arreglo. Bien, en este caso comenzamos por el primero. Este es el número 5, ¿verdad? Bien, es la posición 0 de mi arreglo. Yo debo darme cuenta si a la izquierda de este 5 hay algún número menor a este. Bien, comprobar si el número a su izquierda es menor que él. ¿Y por qué? Bueno, hay que darnos cuenta. Este color amarillo va a significar el número con el cual estamos comprobando. Así que comprobamos. A la izquierda de 5, ¿hay algún número? No, porque es el primer número. Entonces, el 5 supuestamente estaría ordenado. Lo dejamos por ahí. Avanzamos con el 3. Ahora, hay que darnos cuenta de este pequeño condicional. Hay que darse cuenta si el número a su izquierda es mayor al número actual. ¿Ok? Porque si el número a la izquierda es menor, genial. Queremos que sea menor porque el arreglo tiene que estar ordenado. Pero si el número que está a la izquierda es mayor, tenemos que hacer un intercambio. Bien, entonces date cuenta aquí. Si el número a la izquierda es mayor que el número actual, hacemos un cambio. En este caso estamos con el 3. El 3. El número a su izquierda es mayor que el 3, por supuesto, el 5 es mayor, entonces cambiamos. Y seguimos aquí con el 3, ¿ok? Bien. Y ahora, ¿hay algún número a la izquierda de 3 para comprobar? No, ya no, es la primera posición del arreglo, por lo tanto ya está ordenado. Avanzamos un iterador más con la flechita. Bien, ahora estamos en el número 4. Nuevamente nos damos cuenta, el número a la izquierda es mayor al número actual, 5 es mayor a 4, por supuesto, es mayor, entonces cambiamos los valores. Y ahora lo comprobamos con el 3. Siempre con el número que está a la izquierda es con el que tenemos que comprobar. 3 es mayor a 4, no, por lo tanto está ordenado y avanzamos un iterador más. ¿Cómo ves? Exactamente la flechita está aquí, lo que significa que todo lo que está a la izquierda son los números que ya ordenamos y todo lo que está a la derecha son los números que aún nos faltan ordenar. Bien, nuevamente ahora pero trabajamos con el número 1. Bien. El 1, el número que está a su izquierda, ¿es mayor? Claro, 5 es mayor, por lo tanto tenemos que cambiarlo. 4 es mayor a 1, también lo cambiamos. 3 es mayor a 1, por supuesto, lo cambiamos. Y ahora ya no hay ningún número a la izquierda, por lo tanto está ordenado y avanzamos una posición más en el arreglo. Ahora estamos con el número 2. 5 es mayor a 2, sí, lo cambiamos. 4 es mayor a 2, también lo cambiamos. 3 es mayor a 2, también lo cambiamos. 1 es mayor a 2, no, ya no es mayor a 2. Por lo tanto, avanzamos una posición más en el arreglo, pero curiosamente ya no hay más posiciones en el arreglo, así que habríamos terminado, lo que significa que nuestro arreglo está ordenado. Y esto, por supuesto, gracias al ordenamiento por inserción.
Así es como trabaja, ¿bien? Acuérdate de este condicional porque lo vamos a utilizar en el código en un momento. Este es el algoritmo, así es como funciona. Ahora, vamos a implementar su código, pero utilizando el lenguaje Java y con el ID NetBeans. Así que vamos hacia NetBeans. Muy bien, aquí una vez en NetBeans vamos a trabajar con lo que es el ordenamiento con inserción. Así que como vamos a necesitar introducir todo lo que es el arreglo, porque yo le voy a pedir al usuario que me digite el número de elementos del arreglo y todos los elementos de este, necesito un escáner. Bien, vamos a poner acá escáner, entrada, new scanner, por supuesto con el system.in dentro. Bien, ahora vamos a poner acá lo que es el java.util.scanner. Bien, ahora sí vamos creando. Voy a crear el arreglo que no sé cuántos elementos va a tener. Eso se lo voy a tener que preguntar al usuario. Por lo tanto, también creo una variable llamada número de elementos. Vamos a preguntarle al usuario que nos digite el número de elementos, pero con una ventanita emergente, con un JObjectPane. Así que vamos a poner acá el número de elementos va a ser igual a integer.parseInt. Bien, y aquí dentro ponemos lo que es el JObjectPane.showInputDialog. Bien, entonces vamos a poner aquí que nos digite el número, bien, que nos digite el número de elementos del arreglo. Muy bien, que nos digite el número de elementos del arreglo y listo, ya lo tenemos y lo hemos guardado dentro del número de elementos. Una vez que ya tenemos el número de elementos del arreglo, podemos crearlo. Bien, bueno, ya lo hemos creado, pero no le hemos asignado cuántos elementos va a tener. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a decir que el arreglo va a tener tantos elementos enteros como el usuario lo decida. Muy bien, entonces ya habríamos creado nuestro arreglo con exactamente el número de elementos que el usuario quiere digitar. Ahora sí, vamos a pedirle que nos digite el arreglo. Vamos a decirle aquí que nos digite el arreglo. Bien, digite el arreglo o rellene el arreglo, que es lo mismo. Y vamos a utilizar un bucle for para ello. Bien, desde que i sea igual a 0 hasta que sea menor al número de elementos que va a tener este arreglo y más. Muy bien, vamos a poner acá el iterador para guiarnos en qué posición del arreglo vamos, o en qué número, sino que el usuario no está familiarizado con el conteo desde 0, por eso le sumo 1 aquí al iterador. Bien, vamos a decirle que nos digite un número y me va a ir digitando todos los elementos del arreglo y por supuesto yo todos los elementos de este arreglo lo voy a ir guardando dentro de él. Por lo tanto aquí pongo con entrada.netInt. Muy bien, entonces ya tengo mi arreglo totalmente relleno con los números que el usuario me ha digitado. Aún no los he ordenado, el arreglo puede estar totalmente desordenado, pero lo vamos a ordenar gracias al ordenamiento por inserción. Así que vamos a poner acá ordenamiento por inserción. Y este ordenamiento por inserción, ¿cuál es su algoritmo en Java? Muy sencillo, vamos a utilizar un bucle for al inicio. Bien, desde que i sea igual a 0 hasta que i sea menor al número de elementos y más. Perfecto. ¿Recuerdas en las diapositivas que habíamos visto hace un momento? Necesitábamos una flechita, ¿verdad? ¿Y esa flechita qué significaba? Bueno, esa flechita era la posición del arreglo en la que íbamos. Es decir, la flechita equivaldría al iterador del bucle. Bien, pero vamos a utilizar una nueva variable aquí llamada posición, ¿bien? Y esta posición la vamos a igualar ahí. Es decir, nuestra flechita se va a llamar pos, ¿bien? De posición. Perfecto. Y aparte de tener o necesitar esa flechita, necesitábamos el valor del elemento que tenía dentro del arreglo. Bueno, para ese valor vamos a crear una variable aquí que se va a llamar auxiliar, ¿bien? Aux. Entonces, aux va a valer el elemento del arreglo en el cual vamos comprobando, ¿bien? Genial. Una vez que ya tenemos la posición del arreglo, que es nuestra flechita, y aux, que es nuestro número del arreglo que vamos comprobando, vamos a poner un bucle while. Bien. Y en este bucle while van a ir dos cosas. La primera de ellas, ¿cuál es? ¿Recuerdas que cuando estábamos comprobando con un elemento en el arreglo, bien, cuando comprobábamos con ese elemento, nosotros teníamos que darnos cuenta si el elemento que estaba a su izquierda era mayor que él? Y así íbamos comprobando con todas las posiciones. Pero al llegar a la primera posición, nosotros no podíamos comprobar con el elemento que estaba a su izquierda, porque como era la primera posición del arreglo, es decir, el iterador 0 del arreglo, no podíamos comprobar con nada a la izquierda. Por lo tanto, como no vamos a comprobar la primera posición o la posición 0 del arreglo, vamos a poner mientras que la posición sea mayor a 0, para que llegue hasta la posición 1 del arreglo, y además que se cumple el condicional que estábamos viendo hace un momento.
¿Cuál era ese condicional? Bueno, que el número a la izquierda sea mayor que el número actual. ¿Cuál es el número de la izquierda? Bueno, el número de la izquierda está hecho por el siguiente. El arreglo con pos, recuerda que este pos era el iterador, menos 1. Ese es el número de la izquierda. Bueno, este número de la izquierda debía ser mayor al número actual. ¿Y cuál es el número actual? Bueno, recuerda que habíamos guardado aquí el número actual, entonces AUX es el número actual. Bien, por lo tanto, esas dos condiciones deben ir dentro del while. Primero, que pos sea mayor a 0 para que no perdamos más tiempo en el bucle, ya que no vamos a poder compararlo con el número que está a la izquierda de la posición 0, ya que no hay ningún número. Y además de eso, necesitamos darnos cuenta que el número que está a la izquierda sea mayor que el número actual. Si eso se cumplía, ¿recuerdas qué hacíamos? Sí, un cambio, ¿verdad? ¿Y de qué manera hacemos ese cambio? Pues es muy sencillo, simplemente vamos a tener el número actual y vamos a igualarlo al número que estaba en la izquierda. Bien, número pos menos 1. Genial, esto es todo. Pero recuerdas que al momento que intercambiábamos esos dos números, ese número necesitábamos seguir comprobándolo con todos los demás, a ver si el número a la izquierda seguía siendo mayor. Y si seguía, pues seguíamos cambiándolo, ¿verdad? Por lo tanto, un pos menos menos. Entonces ese pos menos menos es para que vaya comprobando con los números que están a la izquierda hasta que llegue a la posición 1, porque en la posición 0 ya no hay ningún número a la izquierda. Por eso habíamos puesto esta condición en el while. Bien, una vez que hemos puesto ese pos menos menos, ya hemos terminado con el bucle while y ahora simplemente me faltaría una sola línea. ¿Y cuál es esa línea? Bueno, refrescar, bien, refrescar el número actual. ¿Y de qué manera lo refrescamos? Pues muy sencillo. Simplemente vamos a poner aquí que el arreglo en la posición va a ser igual a AUX y de esa manera refrescamos el número actual. Bien, esto es el algoritmo del ordenamiento por inserción en Java. Así de cortito como ves, muy sencillo. Ahora sí, vamos a imprimir los elementos del arreglo que seguramente ya deben estar ordenados. Así que vamos a poner por aquí, bien, ordenado, orden ascendente, ascendente, bien, y el orden ascendente de los números es el siguiente. Vamos a poner por aquí un salto de línea y vamos a imprimir nuestro arreglo con un bucle for, bien, desde que y sea igual a 0 hasta que sea menor al número de elementos y más. Y aquí dentro simplemente vamos a imprimir el arreglo, ¿bien? El arreglo con el iterador y vamos a darle una separación entre números. Y perfecto, vamos a ejecutar para ver qué tal nos ha quedado. Y como ves me sale digita el número de elementos del arreglo. ¿Qué te parece si vamos a probarlo primero con 5 elementos, cortito? Y ahora sí vamos a digitar 5 elementos totalmente desordenados. Mira, como ves ya aquí me estoy dando cuenta que no he quitado el salto de línea. Bueno, vamos a digitar los 5 elementos para ver qué tal va el arreglo, ¿bien? ¿Qué tal va el ordenamiento por inserción? Y como ves, acabo de digitar los 5 elementos totalmente desordenados y me los ha ordenado correctamente. Esto en orden ascendente. Vamos a quitar esto de aquí. Y ahora ya no solamente lo vamos a poner en orden ascendente, sino que vamos a ponerlo en orden descendente también. Bien, vamos a ponerlo aquí. Bien, orden descendente. Y el orden descendente será como sigue a continuación. Primero, para el orden descendente, necesitamos poner el último elemento del arreglo. Si el elemento del arreglo tiene n posiciones, pues el último será elemento menos número de elementos menos 1, bien, o n menos 1, hasta que sea mayor o igual a 0, y por último, i menos menos. Muy bien, ahora si dentro solamente necesitaría imprimir el arreglo, y voy a darle un espacio entre números del arreglo, y por supuesto al final un salto de línea. Bien, ahora sí, vamos a ejecutar y vamos a ver qué tal nos ha quedado. Muy bien, acaba de ejecutarse y ahora sí voy a poner 10 elementos y voy a digitar un arreglo totalmente desordenado. Bien, vamos a digitar números al azar. Bien, así que 16, vamos a poner aquí el 6, el 5 y por último vamos a poner el 15. Entonces, como ves, nuevamente me he equivocado y he puesto un salto de línea final. Siempre me confundo con esos saltos de línea. Como ves, aquí no he quitado este salto de línea molesto. Bueno, no hay ningún problema. Vamos a verificar. Hemos puesto todos estos elementos y el orden ascendente está pues correcto y el orden descendente, aunque me faltó quitar el salto de línea, también está correcto. Como ves, no hay ningún problema. Bien, solamente me faltaba quitar este molesto salto de línea y lo guardamos nuevamente. Y ahora sí ya estaría nuestro ordenamiento por inserción totalmente completo. Como ves, simplemente este es el algoritmo en Java. Bien, súper sencillo, no hay nada complicado aquí, es muy fácil. Entonces ya sabes dos métodos con los cuales tú puedes ordenar los... Muy bien.
Entonces, aquí voy a dejar un poquito de proyectar el video. Este método de inserción que podemos observar acá, ya que nos dice este método de inserción para ordenamientos. En este video detalla bastante, lo he proyectado porque hay una forma bastante interactiva de poder explicar el método de ordenamiento de inserción. Y nos dice obviamente que es el algoritmo tal cual se ordena y se asemeja mucho a la manera natural en la cual de los seres humanos podemos ordenar, ¿no? Eso nosotros empezamos, perdón, a ordenar tal cual un mazo, por ejemplo, de cartas. Entonces el concepto que se requiere acá es de que se va a requerir básicamente en el cuadrado operaciones para poder ordenar una lista de n elementos. La mecánica es bastante simple. El algoritmo utiliza un puntero o una flechita para poder recorrer el arreglo. Y todo lo que se encuentra a la izquierda de esa flecha representa los números que ya han sido ordenados. Cómo se puede utilizar aquí, cómo se puede básicamente visualizar acá, que estos que están justamente en esta posición, ok, todo lo que se encuentra a la izquierda de esta flecha representan los números que ya han sido ordenados, mientras los que ya están en la izquierda, los que no están ordenados, ok. El proceso de comparación es que se toma un elemento actual y se comprueba si el número a su izquierda es mayor que él. Entonces, si el número a la izquierda es mayor, se realiza el intercambio. Y este proceso se va a tener que repetir hacia atrás hasta poder encontrar el número menor o hasta poder llegar al principio de la regla, ¿no? Entonces la regla es número izquierda, en tal sentido va a tener que ser mayor al número actual del cambio. Si yo sigo, al final vamos a tener este tipo de ordenamiento de inserción. Y por acá, cuando hablábamos de la forma de implementación, es bastante sencilla. Un ratito vamos a sacar el borrador. La instrucción en IDE NetBeans, ¿ya? La instrucción que nos da en IDE NetBeans, en la codificación tal cual, como se muestra en el video, existe una entrada de datos de igual forma que se está utilizando el LogChampaign para poder solicitar al usuario el número total de elementos que va a tener que ingresar. Luego va a llenar el arreglo mediante un bucle for, que es aquel que podemos visualizar acá en la primera instancia, ok, donde se le pide al usuario que digite cada uno de los números para poder completar el arreglo. Luego viene el algoritmo de inserción, que es la parte central del código. Tenemos un bucle for para poder iterar a través de cada posición del arreglo. Ok, tenemos una variable clave acá que se usa como una variable de posición, pos, listo, una variable pos para poder rastrear la posición actual de la flecha y una variable auxiliar para poder justamente almacenar el valor del elemento que se está comparando en este momento. Luego viene un bucle while, que es el que está justamente añadiendo ahora mismo, y este bucle se va a poder encargar de desplazar cada uno de los elementos. Tiene dos condiciones: que la posición sea mayor a 0. Ya vamos a adelantar un poquito más. Ahí está. Vamos a borrar. Ahí está. Entonces vemos ahí lo que está ocurriendo en este bucle, que se va a encargar de poder justamente desplazar los elementos, y va a tener dos condiciones: que la posición sea mayor a 0 y que el elemento a la izquierda sea mayor al valor actual. Por eso es de que está colocando este signo de mayor, ¿no? Acá. ¿Ok? Los dos tipos de condiciones,
que la posición sea mayor a 0 y que el elemento de la izquierda sea mayor al valor actual. Entonces refresco la posición una vez que el bucle while termina de desplazar los números de mayores hacia la derecha, y se va a tener que colocar el valor del auxiliar en la posición correcta encontrada. Finalmente, el video termina con una salida de resultados. Ahí está. Tal cual, esta salida va a tener que representarse en forma de orden decreciente o descendente. Ascendente se imprime recorriendo el arreglo desde la posición 0. Se repite igualito lo que hemos estado viendo en el método de burbuja hasta n elementos. Y para el orden descendente, pues sí cambia el panorama porque se va a tener que imprimir recorriendo el arreglo de forma inversa, ¿no? Que en este sentido va a ser desde n elementos menos 1. Entonces, ¿hasta qué valor? Hasta el valor 0. ¿Listo? Muy bien, entonces ahí está un poquito de ese tipo de ordenamiento que es bastante interesante. Muy bien, ahora vamos a ver cómo funciona las búsquedas. Vamos a regresar. Aquí les he dejado el pseudocódigo para los que por ahí quieren un poquito familiarizarse un poco más de la parte del pseudocódigo. Y ahora vamos con las búsquedas. En las búsquedas, un vector es bastante necesario que se puedan realizar las búsquedas y hay que utilizarlas con frecuencia en varios elementos. Por ejemplo, para poder identificar la ubicación de un elemento dado. Vamos a ver el día de hoy dos tipos de búsqueda. Es la primera, la secuencial o lineal, que va a tener que recorrer un arreglo de principio a fin, buscando cada elemento. ¿No les listo? La velocidad con la que se da este tipo de búsqueda es bastante lento y va a tener que revisar uno por uno. ¿Cuándo sería útil utilizarlo? Sería útil utilizarlo cuando hacemos un arreglo desordenado, pequeñito, ¿no? Y luego vamos a ver la búsqueda binaria. En esta búsqueda binaria divide el arreglo a la mitad de cada paso y va a comparar con los elementos del centro, ¿no? Este es un arreglo ordenado previamente, es bastante rápido y descarta la mitad en cada paso. Este método secuencial ya vamos a proceder a explicar. Sin embargo, para este punto también es importante poder precisar lo siguiente. Ok, vamos a cerrar aquí. Y vamos con el tema de las búsquedas. Hola y bienvenidos a este nuevo video del curso de Java. En este video vamos a ver lo que es la búsqueda secuencial. Y más o menos ya te da una idea este nombre, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver en este video? Bueno, nosotros hemos visto todo un bloque completo de arreglos, ¿verdad? Vamos a suponer que creamos un arreglo con ese mismo nombre, no hay ningún problema. Y este arreglo va a tener 5 elementos, ¿bien? ¿Qué tal? 3, 1, 2, 5 y 4. Bien, es un arreglo de 5 elementos que están totalmente desordenados. Ahora, si nosotros queremos buscar un determinado elemento, supongamos un elemento que esté dentro de una variable llamada dato, ¿qué te parece que sea el número 2? Bien. ¿Y qué tal si nosotros queremos buscar este dato que vale 2 dentro de nuestro arreglo? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Cómo buscamos un elemento dentro de un arreglo? Bueno, para eso nos va a servir la búsqueda secuencial que vamos a ver precisamente en este video. Su algoritmo es bastante sencillo y nos va a facilitar muchísimo la búsqueda de elementos en arreglos. Bien, vamos a comenzar.
Lo primero que vamos a hacer es crear un arreglo, ¿bien? Podemos hacer lo siguiente, creamos el arreglo, definimos el número de elementos, le pedimos al usuario todos los elementos del arreglo, pero eso tú ya sabes hacerlo, así que para evitar tiempo en el video voy a declarar el arreglo y lo voy a rellenar yo mismo, ¿bien? Para hacer el video más cortito y nos centramos más en el algoritmo. Vamos a poner un arreglo con los elementos del 1 al 5 totalmente desordenados, ¿bien? 4, 1, 5, 2 y 3. Bien, como ves son los elementos del 1 al 5 desordenados. Ahora, vamos a declarar aquí un dato, ¿bien? Que será precisamente el valor que vamos a buscar en el arreglo. Y lo que sí vamos a hacer es pedirle al usuario que nos digite el dato que quiere buscar. Bien, así que vamos a poner aquí el dato, pero le vamos a pedir con una ventanita emergente para que se vea más chévere el programa. Vamos a poner aquí lo que es el integer.parseInt y vamos a pedirle al usuario con un JObjectPaint, bien, JObjectPaint, ya se puso esto, show input dialog. Bien, vamos a pedirle al usuario que nos digite el número a buscar. Bien, digite el número a buscar. Y por supuesto el usuario lo va a digitar y nosotros lo vamos a guardar dentro de dato. Muy bien. Ya sabemos cuáles son los elementos del arreglo y ya sabemos cuál es el dato que queremos buscar. Ahora sí, viene lo chido. Vamos a buscar ese número, ese valor dentro del arreglo. Por supuesto, guiándonos con la búsqueda secuencial. Bien, ¿cuál es exactamente el algoritmo de la búsqueda secuencial? Tenemos que recorrer el arreglo posición por posición y viendo en cada una de estas si es que el número que estamos buscando se encuentra ahí. Si se encuentra, le decimos al usuario que pertenece el número al arreglo y le mostramos la posición en la que está. Y si no se encuentra, pues le decimos que no hay el número que está buscando. Muy sencillo, para recorrer el arreglo necesitamos un bucle. Bien, y nos vamos a ayudar muchísimo del bucle while. Pero tú sabes bien que el bucle while necesitamos declarar el iterador fuera. Así que vamos a declarar el iterador aquí. Y le vamos a decir que el iterador comienza valiendo 0. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que mientras no hayamos terminado de recorrer todo el arreglo. ¿Y de qué manera decimos eso? Bueno, mientras el iterador sea menor a 5, ya que en este arreglo solamente hay 5 elementos, pero si tú tienes un arreglo con n elementos, bueno pues hasta que el iterador sea menor al número de elementos. Y además no hayamos encontrado el valor aún. ¿Y de qué manera nos damos cuenta si ya hemos encontrado ese valor o no? Muy sencillo, vamos a declarar aquí de tipo boolean, bien, una nueva variable. Yo la voy a denominar bandera, voy a poner band. Y le vamos a decir que la bandera comienza en falso. Ok, esto lo que va a facilitarnos o de lo que va a darse cuenta es si hemos encontrado el valor o todavía no lo hemos encontrado. Así que el while va a tener que seguir repitiéndose siempre y cuando bandera siga siendo false, ¿ok? Porque cuando ya hemos encontrado el número, bandera ya va a valer true o verdadero. Por lo tanto ya no tenemos que seguir buscándolo porque ya lo hemos encontrado. Así que esto es todo lo que vamos a poner dentro del while, ¿bien? Es decir, mientras no hayamos terminado de recorrer todo el arreglo y además no hayamos encontrado el valor que estamos buscando. Si esas dos cosas se cumplen, seguimos buscando en el arreglo. ¿Y de qué manera lo buscamos? Pues con un simple y sencillo if. En este vamos a decir que si el número del arreglo en el que vamos es igual al dato que estamos buscando, ¿qué pasa? Bueno, pues bandera es igual a true. Es decir, hemos encontrado el elemento. Y solamente me faltaría un i más más. Bien, tú sabes que hemos iniciado el iterador fuera y este iterador debe ir aumentando paulatinamente conforme avancemos con los elementos del arreglo. Y así hasta que encontremos el valor, es decir, bandera pase a ser verdadero, con lo cual esto ya no se cumpliría y saldríamos del while. O si no, recorrer todo el arreglo, cosa que el iterador llegue a ser 5 y, por supuesto, salimos de este arreglo porque ya no se cumple ese condicional. Muy bien, eso es todo en el while. Muy sencillo. Esto es el algoritmo de la búsqueda secuencial. Como ves, muy fácil. Ahora, fuera del bucle while es donde vamos a poner las condiciones. Donde le vamos a decir al usuario, ¿sabes qué, amigo o amiga? Hemos encontrado tu elemento o no lo hemos encontrado. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a decir que si bandera sigue siendo falso, eso solamente puede significar una cosa. Sí, que nunca entró en este condicional. Por lo tanto, nunca encontró una coincidencia en el valor que estaba buscando. Así que, pues vamos a indicarle aquí con un JObjectPaint.showMessage. Simplemente vamos a mostrar un mensaje en pantalla. Y le vamos a decir al usuario que no se ha encontrado el número a buscar. Bien, el número no se encuentra en el arreglo. Bien, no hemos encontrado el número. Ahora, en el caso contrario, ¿qué significa? Significa que bandera no es false,
solamente hay un solo valor que puede ser, ¿verdad? Y si bandera es true, significa que hemos entrado en este condicional. Por lo tanto, hemos encontrado una coincidencia en el valor que estábamos buscando. Y eso, claro, significa que el valor que estábamos buscando pertenece o está o se encuentra en el arreglo. Súper fácil. Así que vamos a mostrarle por acá con un JObjectPaint, bien, .showMessage, y le mostramos al usuario que hemos encontrado el valor que estábamos buscando, bien. El número, perfecto, el número ha sido encontrado. Ahora, hay que mostrarle la posición en la que hemos encontrado el valor, ¿bien? En la posición, tal posición. Y posición, por supuesto, va a estar definido por i-1. Bien, y me preguntarás, Alejandro, amigo, ¿por qué el i-1? Bueno, muy sencillo. Nosotros supongamos en este momento, vamos a hacer un ejemplo sencillo y vamos a decir que dato sea igual a 5. Bien. Este es nuestro arreglo, ¿verdad? Y dato vale 5. Vamos a hacer una prueba de cómo es que funciona nuestro bucle while y cómo es que funciona nuestra búsqueda secuencial. De manera muy sencilla. Vamos a ver. ¿El iterador es menor a 5? Por supuesto, porque vale 0. ¿Y bandera es falso? Claro, bandera es falso. Muy bien, vamos a ver aquí. ¿El arreglo en la primera posición, es decir, 4, es igual al dato? No, el dato vale 5, por lo tanto no. Así que avanzamos una posición más en el arreglo. Bien, ahora estaríamos en esta posición del arreglo. Y nuevamente vamos a verificar. ¿El iterador es menor a 5? Claro, ahora el iterador es 1. ¿Y bandera sigue siendo falso? Por supuesto, nunca hemos entrado, por lo tanto bandera sigue siendo falso. Volvemos a comparar en el condicional. El número en el que vamos, es decir, el 1, es igual a dato. Dato vale 5, no es igual. Y más, avanzamos una posición más en el arreglo. Ahora sí, este es el 5. Y viene acá. ¿El iterador es menor a 5? Claro, es menor porque el iterador actualmente es 2. Y además, la bandera es igual a falso. Mira, bandera nunca hemos entrado al condicional, por lo tanto sigue siendo falso. Ahora, el número del arreglo en el que vamos, es decir, 5, es igual a dato que vale 5, por supuesto es igual. Por lo tanto, bandera cambia a true. Y viene aquí y pone i++, con lo cual avanzamos una posición más en el arreglo. Y viene, ¿el iterador es menor a 5? Claro que sí. ¿Y bandera es false? No, bandera ya no es false, ahora es true. Salimos de igual. Pero te has dado cuenta que hemos avanzado una posición más. Por eso el i-1, porque al ponerle i-1 estamos señalando la posición exacta en la que hemos encontrado ese número, ya que este i++ lo que hace es que avanza una posición más en el arreglo. Bien, por eso ese i-1. Ahora sí, esto es todo en la búsqueda secuencial, ya no hay nada más que poner, lo único que falta es ejecutar el programa a ver qué tal nos ha quedado. Y por supuesto, lo primero que nos va a pedir es que digitemos un número a buscar. Mira, este es nuestro arreglo. ¿Qué te parece si buscamos el número 1? Bien, buscamos y me dice que el número ha sido encontrado en la posición 1. Claro, esta es la posición 0, ha sido encontrado en la posición 1. Bien, vamos a ejecutar nuevamente. Ahora sí, vamos a darle aquí y ahora vamos a buscar el número 3. Mira, el número 3 está en la posición 4. Si le damos Enter, nos dice que ha sido encontrado en la posición número 4. Genial. Vamos a probar una última vez. Bien, vamos a probarlo. Y ahora vamos a poner un número que no se encuentre. ¿Qué te parece el 7? Como ves, el 7 no existe en mi arreglo. Así que si yo le doy Enter, me va a decir que el número no se encuentra en el arreglo. Muy bien, de esta manera habríamos terminado con este ejercicio. Ya sabemos cómo buscar un elemento en un arreglo gracias a la búsqueda secuencial. Y esta búsqueda secuencial, lo chévere que tiene, es que tu arreglo puede estar ordenado o desordenado. Da lo mismo, de todas maneras, bueno, va a buscar en todas las posiciones del arreglo. Y buscar en todas las posiciones del arreglo no suele ser muy eficiente que digamos. Porque si tu arreglo tiene 1000 posiciones y tu número está en la posición penúltima, pues vamos a tener que dar muchísimas vueltas, ¿verdad? Para ello hay una búsqueda mucho más eficiente y se trata acerca de la búsqueda binaria, que lo veremos en el próximo video. Bueno, espero que este video te haya... Muy bien, entonces, un poquito, ya para poder recolectar, voy a silenciar esto. Las búsquedas, como ustedes pueden observar, existen dos métodos. La búsqueda secuencial es un método para poder encontrar un elemento específico dentro de un arreglo. El funcionamiento es poder consistir en recorrer el arreglo en una posición por posición, comparando cada elemento con el valor que se desea encontrar hasta que se halla la coincidencia y se termina de revisar todo el arreglo. Entonces, en el código que nos narra este video, ¿no? Inicia primero declarando el arreglo,
creamos un arreglo de 5 elementos desordenados, 4, 1, 5, 2 y 3. Luego tenemos una entrada de datos para digitar el número a buscar. Y acá lo que hace es utilizar Option Pane para pedir al usuario que digite el número que desea buscar, ¿no? Y en el cual va a tener que almacenar una variable llamada dato. Entonces luego tenemos las variables de controles que va a tener que definir un iterador i inicializado en 0, ¿ya? Y una variable booleana, correcto, llamada, por aquí creo que le colocan band, ¿ok? Entonces inicializamos en false y esto va a tener que servir para poder indicar el elemento que ya fue encontrado. Luego nos narra un poco acerca del algoritmo de búsqueda. Vamos a adelantar esta parte y en ese algoritmo de búsqueda es lo que está acá, ese mientras, ¿no? Se implementa con el bucle mientras que continúe ejecutándose siempre que cumpla con dos condiciones, 4 o 5. Ahora, ¿qué dice? Yo digo que i va a ser menor a 5. Ya 4 si cumple, 2 cumple, 3 cumple. Que no hayamos terminado de recorrer todas las posiciones dentro del arreglo. Luego nos viene que band es igual, en ese sentido, falso, que el elemento aún no haya sido encontrado. Eso es lo que significa este band. Dentro de este bucle se realiza una comparación. Si el elemento actual del arreglo es igual al dato buscado, obviamente band cambia a un valor true, como bien lo indica acá, ¿no? Independientemente de esto, el iterador i aumenta en cada vuelta para poder pasar a la siguiente posición, ¿no? Una vez que el bucle ya termina, nos decimos si es falso, entonces se muestra un mensaje indicando que el número no se encuentra dentro del array y en tal sentido, caso contrario, el número ha sido pues encontrado. El video aclara un detalle bastante técnico e importante que es la posición mostrada por el usuario, que es justamente i-1. Y ya sabemos por qué se coloca este i-1. Importantísimo. Ya se debe a que incluso cuando el elemento se encuentra y la bandera cambia a verdadero, el código ejecuta un último incremento, ¿no? Entonces ahí está esta parte. Aquí, por ejemplo, tenemos un algoritmo del método de búsqueda secuencial. Ok, hay un algoritmo de búsqueda de secuencia con declaraciones. Tenemos una parte de inicio. Correcto, se declara el algoritmo y sus variables. Se va a tener que llenar el vector A con n elementos. Luego vamos a tener que leer del usuario con el valor t que queremos encontrar. Y luego viene que dice que desde i, ok, es decir, hay un bucle for que recorre todo el vector desde la posición 1 hasta n sin detenerse nunca antes. Entonces, en cada posición va a tener que comparar el elemento actual si es igual al buscado. Si coincide, muestra un mensaje, el elemento pues obviamente ha sido encontrado, ¿no? Y ahí termina el fin de sí, el fin del desde y el fin total del algoritmo. Aunque encuentre el elemento de la posición 2, sí va a tener que recorrer todo esto hasta el final. Siempre hace n comparaciones. Es simple pero bastante ineficiente. Además, si el elemento se repite, lo va a tener que reportar todas las veces. Entonces, si no existe, no muestra ningún mensaje, no tiene un caso básicamente no encontrado. Este es para la forma método 1 que estamos explicando, ¿no? Eso es lo que por ahí nos faltaría añadir, ¿no? Ese mensaje rotundo. Ahora, la otra forma es la cual explica justamente en el video, que es mediante una búsqueda secuencial comparada anticipada a partir del mientras. Entonces yo en el mientras hacemos un algoritmo de búsqueda secuencial, hay un inicio, ¿ok? Podemos, igual que antes, llenar el vector y leer el valor al buscar. Inicializamos nuestro índice. ¿Dónde está? Inicializamos tal cual el índice en 1, ok, en 1 con el mientras. Esto será obligatoriamente a diferencia del desde que lo hace solo. Luego tenemos el mientras,
ya ese bucle while con doble condición sigue avanzando mientras el elemento actual no sea el buscado, ¿no? Y el buscado es este. Este es el buscado. Y no se haya pasando hacia el final. Entonces el bucle se detiene en cuanto una de las dos por ahí falla. Finalmente avanza a la siguiente posición y termina el fin del mientras. El bucle terminó por una de dos razones. Encontró su elemento, que está acá en la flechita, o se acabó el vector. Se ha acabado de validar todo. Entonces verificamos el por qué se detuvo mediante esta condición, correcto. El número no se encuentra dentro del vector, se detuvo, por qué se acabó el vector, es una información que no existe, ¿ok? Y finalmente se cierra todo. ¿Cuál es la característica clave? Que se detiene apenas se encuentra el elemento y no recorre más. Entonces es una forma justamente más eficaz también, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver un ejercicio. Ya, este ejercicio, los ejercicios que yo estoy desarrollando por un tema de tiempo, voy a explicarlos aquí. Ustedes van a poder ver su material con la explicación tal cual de esta implementación. Miren lo que dice acá. En este ejercicio nos dice organización de precios en una tienda. Una tienda desea organizar los precios de sus productos de menor a mayor para poder facilitar la visualización y comparación. Entonces el sistema debe permitir ingresar los precios en un vector y luego ordenarlos utilizando un método de ordenamiento simple. ¿Ok? Entonces el tipo de ordenamiento que vamos a aplicar acá es un tipo de ordenamiento burbuja ascendente, que es de menor a mayor, implementado ya con dos for anidados. ¿Por qué burbuja? Porque obviamente en cada paso el valor más grande flota hacia el final del arreglo, como una burbuja que sube hacia la superficie, como lo decía en el video, ¿no? Entonces, para poder explicar la primera línea, ya sabemos que el escáner, creamos el objeto escáner conectado a la entrada, mostramos un mensaje pidiendo cuántos productos habrá, no solamente aquí tal cual, no con un salto de línea. Voy a colocar mi flechita, ahí está. Ingresamos la cantidad de productos y aquí leemos un número entero del teclado y lo va a guardar en n. Este sería el tamaño del vector. ¿Listo? Luego vamos a crear un arreglo unidimensional llamado precios de tipo double. Va a tener que admitir decimales, ¿ok? Ideal para soles, con espacio para n elementos que está acá. Entonces desde la posición 0 hasta n-1. Entonces tenemos para poder ingresar los precios, el primer bucle de llenado se repite n veces, una por cada producto. Entonces recuerda que siempre acaba de empezar desde 0. Pide el precio, que es lo que está ocurriendo en esta línea. Es un truco de presentación, se podrá decir. Internamente decimos la posición 0, 1, 2, pero al usuario le mostramos el producto 1, 2 y 3, que es lo más natural. Precios, scanner.nextable, y va a tener que leer un decimal del teclado y lo va a tener que guardar en la posición y del arreglo, que es lo que está justamente acá. Luego, ¿qué sigue? Luego sigue lo siguiente. En tal sentido, vamos a hacer un ordenamiento burbuja utilizando solamente un solo for. Bucle externo, las pasadas, que va a tener que controlar cuántas veces vamos a recorrer el arreglo, y lo hemos visto por aquí. ¿Ya? El detalle clave ya sabemos que es ese i en cada pasada. Los últimos i elementos ya quedaron ordenados al final. Las burbujas se puede decir que ya empezaron a subir, así que no hace falta volver a compararlos. Por eso sirve este bucle segundo, este bucle interno.
Entonces luego tenemos el if precios. ¿Para qué servía? Para poder comparar cada elemento con su vecino de la derecha, y si el de la izquierda es mayor, está en un ordenamiento incorrecto. Entonces queremos de menor a mayor y hay que intercambiarlos. Y si quieres ordenar de mayor a menor, solamente cambiarías por el signo. En vez de el mayor, le colocas el menor, ¿no? En este sentido está con signo mayor. Entonces aquí vamos a tener que guardar el valor de la izquierda en una copia de respaldo. Vamos por este lado, precios, que aquí la izquierda recibe el valor de la derecha y acá la derecha recibe el valor de respaldo en temp. Por eso estamos en esta auxiliar temporal, se puede decir. Entonces es como poder intercambiar el contenido en dos vasos. Necesitas un tercer vaso temporal, que es lo que está ocurriendo ahí, listo, para no derramar nada. Y si hicieras directamente, perderías el valor original para siempre. Finalmente cerramos el if, o correcto, y vamos a tener que mostrar los precios ordenados. Imprimimos tal cual con esta línea en blanco antes para poder separar visualmente todo, ¿no? Y tenemos un bucle recorrido para poder mostrar todo esto. Ahora, ¿qué más podemos decir? Poder mostrar todos los precios ordenados que se muestran tal cual. A ver, vamos a ver un momentito, por favor, para poder entender entonces, sí, como lo vuelvo a repetir, ya, esto lo vamos a poder encontrar dentro de su material, ya, para poder evitar algún tipo de consultas, dudas, interrogantes que puedan surgir en el camino. Muy bien, y en base a la explicación que hemos podido observar acá, ya vamos a colocar este lapicito y en base justamente, por acá tenemos ya el código estructurado en Java. Ya, ¿cómo es que funcionaría esto? En base a la explicación dada, run find, hicimos ingresa la cantidad de productos, bueno, son algo de 3 productos, ingresa el precio del producto 1, 12.80, 100.63, uy, le puse 2 puntos, disculpen, por eso es que sale error. Nuevamente, cantidad de productos 3, 5, ahí está, y ya está. Los precios ordenados serían de menor a mayor, 5, 78 y 123.5. Entonces, esto es lo que está pasando con esta parte del ejercicio y obviamente se pueda entender para una mejor comprensión. Muy bien, entonces ahí está. Vamos a terminar este ejercicio con una respectiva siempre autoevaluación.
¿Qué nos dice esta evaluación? Bueno, es algo bastante sencillo. Nos dice por acá empezar. ¿Qué condición debe cumplirse para poder aplicar correctamente el algoritmo de búsqueda binaria en un arreglo? Pues el arreglo debe estar ordenado previamente. Esa es la base. ¿Ok? Más sencillo, pero menos eficiente. ¿Ya? Pregunta número 2. ¿Qué ocurre si se intercambian elementos correctamente durante el ordenamiento de un arreglo? Bueno, por ahí nos dice el arreglo puede quedar desordenado. Un arreglo debe quedar ordenado previamente. Entonces, si ocurre tal cual como nos dice la pregunta 2, pues el arreglo debe estar, puede quedar tal cual desordenado. ¿Cuál es el propósito principal de ordenar un arreglo antes de aplicar una búsqueda binaria? Mejorar la eficiencia de la búsqueda y con ello terminamos. Muy bien, para poder concluir hay que terminar esta sesión con 3 puntos importantes. ¿Ok? Acá nos dice el ordenamiento de arreglos permite organizar la información de forma lógica, lo que va a facilitar su visualización y procesamiento. Además de tener los datos ordenados, es esencial para poder aplicar algoritmos de búsqueda mucho más eficientes como las búsquedas binarias. ¿Ya? Por acá nos dice hay que implementar métodos de ordenamiento y búsquedas en Java. Esto va a ayudar a los estudiantes a poder desarrollar habilidades de análisis lógico, estructuración de soluciones y optimización de código. ¿Ok? Competencias esenciales en la programación profesional. Y recuerda que los algoritmos de búsqueda y ordenamiento son herramientas claves en el desarrollo de aplicaciones. Se requiere localizar, comparar, clasificar datos en sistemas, en bases de datos, en listas de usuarios o en catálogos de productos. Muy bien, entonces, para poder culminar un poquito de la sesión, podemos concluir en base a 3 conceptos. Primero, hay que ordenar un arreglo. Es importante porque permite poder organizar la información y hacer las búsquedas un tanto más eficientes. Segundo, el método de la burbuja que hemos visto compara pares adyacentes y va a seleccionar buscando el mínimo, ¿no? Y ambas ordenan pero de forma diferente, ¿no? El de inserción con el de burbuja. Y como tercer punto, de la búsqueda lineal funciona siempre en cualquier arreglo. La búsqueda binaria solamente funciona en arreglos ordenados y es bastante, a veces lo dicen que es un poco rápida y algunos dicen que es bastante complejo. Muy bien, entonces hasta aquí terminamos. Nos vemos en una próxima sesión.